Muy buenas tardes a todos, jóvenes de Getsemaní. Y bueno, quizás hay personas que nos están viendo que no son del grupo de jóvenes de las congregaciones de Getsemaní, así que igualmente os mandamos un saludo y un abrazo. Para nosotros hoy es una tarde súper especial porque tenemos en la red a una persona que, bueno, es más que un invitado, es un amigo de años ya, en el que ya incluso hemos podido vivir juntos experiencias de muchos tipos y siempre ha sido de bendición para nuestras vidas, para las congregaciones de Semaní, para los jóvenes. Y no podíamos dejar pasar este tiempo de cuarentena sin dedicar un tiempo para poder charlar con él. La mayoría de vosotros ya lo conocéis, Mauricio Reyes. Él es pues, misionero en Turquía, él lleva el ministerio de Preciosa Sangre, lleva años trabajando allí y la verdad es que es una persona que respetamos mucho, es joven, pero tiene todos nuestros respetos y está haciendo una gran labor allí. Así que buenas tardes, Mau, ¿qué tal estás? Buenas tardes a todos. Qué increíble que podamos conectar desde Turquía hasta Andalucía. Les mando un saludo muy grande, muy afectuoso. Ya como muchas personas, también aquí estamos en cuarentena, estamos en casa, intentando aprovechar el tiempo de la mejor manera posible porque los días son malos, pero Dios nos ha dado una medida de tiempo y es lo que estamos intentando usar con todo nuestro amor, con todas las ganas del mundo para seguir levantando a Jesús en nuestras casas y desde nuestras casas. Y bienvenidos a todos los que se están conectando. Muy bien. Bueno, pues en esta tarde queremos usar este tiempo para le había puesto como una especie de título que era tiempo íntimo. Y me refiero a íntimo porque me gustaría poder hacer algunas preguntas y tener un tiempo de, lo que decíamos, ¿no? De entrevista. Quizá la mayoría de las personas que están con nosotros pues te conocen. Probablemente hay gente que nos está escuchando en esta tarde, que son gente que ha escuchado ya tu testimonio, partes de tu testimonio. Hay personas que ya saben de la labor que estás haciendo, pero en esta tarde nos gustaría conocer un poquito el proceso que ha sido tu vida desde que Dios te toca hasta la realidad de hoy, porque hay veces que hay personas que les cuesta un poco entender los procesos, ¿no? que llevan a una persona desde que Dios les toca hasta que llegan a cumplir una función en el reino de Dios. Así que me gustaría comenzar preguntándote cómo fue esa primera etapa tuya y tu encuentro con Cristo aquí en España. Pues yo estoy muy agradecido con España porque aunque yo soy mexicano, yo conocí a Jesucristo en España. Fue mientras estaba estudiando mi primer año en la universidad en Madrid. Tuve un encuentro con Jesús que cambió mi vida. Fue un año donde preguntas importantes me empezaron a venir, como qué va a haber después de la muerte, preguntas que no le había dado mucho tiempo antes, seguramente preguntas que mucha gente se está haciendo ahora, qué es lo que va a pasar después de la muerte, porque es algo que estamos escuchando todos los días. Pues es algo que me ocurrió a mí en el año 2004 y me acuerdo muy fuerte que tenía mucho miedo y empecé a sentirme sumamente culpable de mis pecados. Antes nunca ni lo había pensado, pero ese año en Madrid fue algo tan fuerte. Fue como verme tal y como era, que era verme a alguien sucio, verme a alguien despreciable delante de la santidad de Dios, a tal punto que durante meses lo único que podía hacer era llorar y no saber realmente cómo poder limpiarme hasta que, claro, entendí que yo no me puedo limpiar, entendí que Jesucristo es el único que puede darme un nuevo corazón y que Él es el único que podía perdonarme, yo no podía hacer nada y le rendí mi vida ese año y todo cambió. Entonces, los primeros años de conocer a Cristo pues fue maravilloso, como cualquier persona que se acaba de descubrir salvada, persona que se acaba de dar cuenta que estabas caminando hacia la muerte, pero alguien te rescató y en vez de morir, pues te dio una vida completamente nueva. Entonces, estoy muy agradecido por esos primeros años de haber encontrado a Jesús. Y fue 3 años después que a través de una conferencia de alabanza,
Yo nunca había estado orando por misiones, yo no sabía nada acerca de que hay países musulmanes que no conocen a Jesús, yo no sabía mucho, la verdad, pero fue mientras estaba alabando a Jesús que él me habló acerca de Turquía y durante en el año 2007 y de tres maneras diferentes en un mismo día pude escuchar la voz de Dios, no de manera audible, pero sí en mi espíritu y a través de otras personas. Y yo supe desde ese año que Dios me estaba mostrando un país que estaba en el corazón de Dios. Yo no sabía por qué. Fue tiempo después que me di cuenta toda la importancia que tiene Turquía en el corazón de Dios. Muy bueno. O sea, según lo que nos has comentado, Dios te toca a ti en Madrid, tienes un encuentro, decías que tenías miedo y tenías temores y Dios te toca. ¿Qué le podrías decir si hay alguna persona en esta tarde que nos está viendo, que ha conectado a través de las redes, que en medio de esta situación de incertidumbre, de miedo, a lo mejor es una persona piadosa, a lo mejor es una persona religiosa y cree en Dios, pero está luchando con el temor, el qué va a pasar, qué va a ocurrir con nuestra vida, y si me muero, y quiere buscar una respuesta y alguien que me pueda ayudar? ¿Qué le podrías decir a una persona así en esta tarde? Pues primero que qué bueno que te estás haciendo esa pregunta y qué bueno que estás teniendo ese temor, porque eso es algo que viene de parte de Dios. Y lo que quiero decirte es que la única manera de ser libres de este temor es a través de Jesucristo, de rendir tu vida completamente a Él, de pedirle perdón, primero de reconocer que no somos lo suficientemente buenos. Yo sé que hay personas que no son, cuando vives en un país donde has escuchado acerca de Jesús o a lo mejor alguna vez en tu vida has ido a una iglesia o tienes cierto conocimiento, pues piensas, bueno, no sé, mi vida está bien o te comparas con gente muy mala. Pero en verdad cuando nos comparamos con quién es Dios, con que Él es completamente santo, el estándar que Él pide de santidad es sumamente alto porque Él es santo, santo, santo y el cielo es un lugar perfecto, puro, lleno de santidad, donde no va a poder entrar ningún pecado allí y obviamente ninguno de nosotros podríamos entrar con nuestro corazón como está. Por eso necesitas clamar a Jesús. Entonces te pido que no esperes a mañana, que hoy mismo en donde tú estés, dobles tus rodillas y le pidas a Jesucristo que te perdone. Primero reconoce que has ofendido a Dios y pídele que Él cambie tu corazón, que Él te dé un nuevo corazón, que Él venga y sea el Señor de tu vida a través de tu fe en Él, de creer completamente en Él, rendir absolutamente el control de tu vida a Él. Él te va a dar su Espíritu Santo y Él va a venir a tu corazón y es el Espíritu Santo en ti que tú mismo vas a saber que has nacido de nuevo. Y Jesucristo dijo que si hemos nacido de nuevo, vamos a poder estar con Él durante toda la eternidad. Así que eso es lo que les digo a cualquier persona que ahora mismo tenga este temor hacia la muerte o qué va a pasar después. En el periodo justo después de que tú tienes este encuentro con Jesús, si no recuerdo mal, fue en Madrid, fue en Sí, Puerta del Sol, ¿puede ser? sí. ¿Cómo fue ese momento? De el encuentro de cuando conocí a Jesús o Sí, cuando escuchaste el Evangelio allí. pues fue a través de muchas personas. Yo estaba visitando una iglesia que se llama, mi iglesia local desde entonces, que se llama Amistad Cristiana en Madrid, y empecé a conocer gente que amaba a Cristo, lo cual me impactó profundamente porque cuando una cosa es conocer gente que habla de Jesús o gente que tiene una apariencia de ser una persona religiosa, pero algo que me impactó fue conocer personas que amaban a Jesús con todo su corazón y eso fue lo que me llevó también yo a querer buscar lo mismo, ¿no? Como es verdad que Cristo puede cambiarme por completo y yo estaba visitando la iglesia, también estaba, en ese momento algunos de la iglesia empezaron a ir a la Puerta del Sol, que es en la plaza principal en Madrid, y me invitaron y empecé a ir y empezaba a escuchar a otras personas, no solamente hablar de Jesús en sus tiempos privados, sino en la calle, que era algo que yo nunca había escuchado, que públicamente pudieran hablarle a la gente de lo que Cristo había hecho en la cruz o compartir sus testimonios. Y durante ese tiempo también empecé a leer la Biblia de una manera muy, muy profunda. Lo único que quería hacer era llegar a mi casa para leer la Biblia
y fue a través de la Biblia que pude escuchar la voz de Dios, ver cuál es su corazón por nosotros, ver lo que Jesucristo hizo. Cada página de la Biblia revela a Cristo y podemos ver el amor de Jesús hacia la humanidad. Entonces es algo que yo animo a todas las personas. A lo mejor conoces a Jesús desde hace muchos años, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, aunque tú hayas leído la Biblia hace años, si tú la vuelves a leer hoy, Él te va a seguir hablando, porque la palabra de Dios está hablándonos continuamente. Entonces, así como la palabra de Dios durante todos estos años me ha dado pan y me ha alimentado y me ha hecho conocer más a Jesucristo, yo también animo a las personas a meterse en profundidad con las escrituras. ¿Y cómo fue esa siguiente etapa? Me gustaría ahora que nos hablaras un poco de cómo fue el proceso, porque has comentado que teniendo un tiempo de alabanza, de adoración, empiezas a tener esa carga en tu corazón. Desde que que tienes ese encuentro con Cristo hasta que empiezas a tener esa inquietud por Turquía, ¿hay alguna una transición en medio? ¿Hay algún proceso en el cual tú empiezas a dar testimonio de tu fe? ¿Cómo fue el proceso desde que te entregas a Cristo hasta que empiezas a plantearte seriamente la salida a las misiones? Pues desde el primer año que yo le entregué mi vida a Jesús, empecé a compartir mi testimonio con la gente de la Caja Roja, ahí en la Puerta del Sol. Ya han escuchado muchos mi testimonio, pero al principio estaba con un miedo terrible, me temblaban las piernas, pero me di cuenta que realmente hay poder cuando tú compartes el mensaje del Evangelio, que no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo hablando de lo que Jesucristo hizo en la cruz, lo que transforma el corazón de las personas. Entonces, siempre estuve involucrado con compartir el mensaje de la cruz y mi testimonio, tanto en la calle como con mis amigos en la universidad. De hecho, la mayoría me dejó de hablar porque pensaban que era un fanático. Y fueron 3 años después de que yo conocí a Jesús que, como les comenté antes, en un tiempo de alabanza él me habló acerca de Turquía. Pero en esos 3 años, algo que me acuerdo es que yo continuamente oraba esto. Decía, Señor, quiero amarte tan fuerte que no me importe dar mi vida por ti físicamente, porque empecé a escuchar testimonios de mártires, empecé a leer de gente que le había costado literalmente la vida. Todos estamos dando nuestra vida por Jesús, pero había gente que yo había leído, estaba leyendo sus biografías y que les habían perseguido por ser cristianos y su fe les había costado perderlo todo y les habían torturado. Y yo cuando leía eso, yo decía, yo nunca sería capaz de hacer eso y de hecho todavía no sé si sería capaz de aguantarlo, pero me acuerdo que yo oraba y le decía, Señor, y es una oración que todavía hago, enséñame a amarte tan fuerte que no me importe dar mi vida física por ti, que no me importe morir por ti. Y yo creo que fue una respuesta a esa oración que Dios me habló acerca de Medio Oriente y de los países musulmanes. No quiero decir que vaya a ser un mártir aquí, ni mucho menos, pero me presentó un lugar que es un poco más cerrado al Evangelio que Europa. Y, y claro, en el 2007, no, aunque yo no sabía nada acerca de Turquía, yo quería ya venirme, pero pasaron muchísimos años antes de que yo pudiera dar un paso serio de dejar mi vida en España hasta venir aquí. Y una pregunta, qué le dirías a los jóvenes, a los chicos que quizá en el periodo que tú comentas, desde que tú comienzas a dar tu testimonio en Puerta del Sol, tú has comentado también que compañeros tuyos dejaron de hablarte, o sea, tú empezaste a experimentar en ti mismo los primeros precios del Evangelio, ¿no? No en Turquía, pero en tu área donde tú vivías, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente joven que quizá esté luchando y esté viendo que quizá está compartiendo el Evangelio o que lleva tiempo compartiendo el Evangelio o incluso años y quizá todavía no está viendo los frutos en las personas que le han hablado, ya sea por evangelismo en la calle, por evangelismo a través de las redes, por evangelismo a amigos que les han compartido el Evangelio? ¿Qué les podrías decir? Pues lo más importante y es perseverar. La palabra de Dios nos dice que sigamos haciendo el bien, que sigamos sembrando, que a su tiempo vamos a cosechar, que la palabra de Dios no vuelve vacía.
sino que hace todo lo que Él quiere hacer en la vida de las personas que la escuchan. Y claro, hay un precio, ¿no? El entrar en el ministerio y servir a Cristo, y el ser cristiano conlleva un precio. Todos vamos a tener que entregar todo, porque ese es el llamado de cristianismo. Jesús dice, si no estás dispuesto a tomar tu cruz y a seguirme, y eso es todos los días, o sea, cada día toma tu cruz, entonces no puedes ser mi discípulo. Entonces, lo básico de ser cristiano es que te va a costar, va a ser entregarnos diariamente, renunciar a nuestros sueños personales. Yo creo que eso es lo más difícil para los jóvenes de ahora, de nuestra generación, que nos enseñaron que debemos soñar, que debemos luchar por lo que creemos, por nuestros sueños, por conseguir cosas. Pero realmente lo que el Evangelio nos dice es que tenemos que entregar todo esto Wow. y dárselo a Jesús y nosotros vivir por lo que Cristo anhela hacer en la tierra y nosotros unirnos al deseo y al sueño y al plan que Dios tiene para las naciones, ¿no? No es algo para nosotros, no es algo que se trata de mi historia o de nuestra historia, de nuestro éxito, sino se trata de un Dios que ama a un mundo perdido y Él quiere usarnos a nosotros para mostrar su amor a estas personas y a las naciones, a nuestra comunidad, a nuestros amigos, a cualquier persona que esté al lado. Entonces sigue haciéndolo, persevera, aunque no veas resultados. Yo no sé, tú has sido testigo de cuántas veces, cuántos años, cuántas personas han estado saliendo a las calles en España, han estado compartiendo el Evangelio y a veces parece que no hay resultados, pero algo sí está cambiando y Dios sí está haciendo algo y lo que nosotros nos toca hacer es sembrar o es regar y el crecimiento lo da Dios, la cosecha la da Dios. Entonces espera, simplemente espera y sigue trabajando, sigue perseverando en la gracia y sigue perseverando en lo que Dios te llamó a hacer. Amén, lo tomo para mí también. Una pregunta más. Has comentado del proceso en el que Dios empieza a inquietarte con el tema de los países árabes y empieza todo un proceso. Pero mirando un poco hacia atrás, ¿cómo piensas que fue el trabajo que Dios fue haciendo de preparación y de formación desde el inicio ahí en Puerta del Sol hasta que finalmente sales hacia Turquía? ¿Cómo piensas que fue? ¿Qué cosas crees que Dios fue haciendo en tu vida? ¿Y qué podrías decir de eso, de los tiempos de preparación en las que Dios se toma años para formarnos aparentemente en algo que no es lo que creemos que es? Pero ahora tú que ya estás un poco en la segunda fase, ¿cómo miras hacia atrás esa primera fase en la que Dios trabajó contigo? Pues yo creo que lo que Dios está haciendo siempre en nuestros corazones es, o está intentando mostrarnos cuál es la motivación que tenemos para servir en cualquier lugar, ¿no? Hay gente que sueña con servir en grandes ministerios, en irse a otro país, pero si no estamos sirviendo en donde estamos, pues realmente no vamos a hacerlo después. Y yo me acuerdo que aunque cuando Dios me habló en el año 2007, yo quería ya comprar un boleto de avión e irme, pero era muy fuerte el saber que no, que tenía que esperar, que tenía que ser Dios quien abriera la puerta y no yo. Muchas veces nosotros intentamos forzar puertas, intentamos abrirnos puertas, pero si Dios no la abre, al final vamos a fracasar. Dios es el único que puede abrir puertas y cerrarlas y Él es el que tiene que tomar esas decisiones. Entonces yo veo que algo que me sirvió muchísimo fue estar sirviendo. Me involucré en todo. Yo lo único que quería hacer era servir a mi iglesia local, servir en la Caja Roja, iba a la universidad, después conseguí un trabajo de media jornada, después me iba a la iglesia, lo que hubiera, reunión de oración, reunión de lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quería estar con otros creyentes, lo primero, y lo segundo era porque yo sabía que había gente que necesitaba escuchar y yo veía que la iglesia es el lugar que Dios ha elegido para mostrar el amor de Cristo al mundo. Entonces, el involucrarte en tu iglesia a darlo todo, el servir en lo que haga falta, el no ponerte a ti mismo como antes de algo, sino simplemente entregarte y derramarte para ayudar a que lo que Dios ha puesto en el corazón de tus pastores o de tus líderes vaya a luz. Yo creo que eso es esencial.
Y Dios ve eso, ¿no? Dios ve cuando nos sometemos, Dios ve cuando servimos con todo nuestro corazón, Dios ve cuando lo que realmente nos motiva es el avance del reino y Él poco a poco, y Él va purificándonos, porque no siempre nuestras motivaciones son correctas. Entonces, el paso del tiempo lo que hace es ayudarnos a enseñar a servir con un corazón correcto y en su momento Dios va a abrir otras puertas y va a guiarnos en lo que Él desea hacer en los siguientes pasos. Qué bueno. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito más adelante a cómo es el primer tiempo en Turquía. ¿Cómo es ese cambio? Porque quizá hay jóvenes que nos están viendo y quizá hay personas creyentes que nos están viendo y ahora con todo esto que está pasando, de repente nos hemos visto en una situación en la que quizás no tenemos la cercanía de las personas que el ir a una reunión, eso pues quiera que no, pues siempre puede haber alguien que te anime, el quedar con alguien, tener un tiempo de poder pasear con un hermano, una hermana en la fe, puede animarte en la fe. Pero ahora mismo la situación es que, bueno, muchos de los jóvenes y personas que nos estén escuchando se han tenido que ver un poco así como ahora sin nada de eso y teniendo que buscar a Dios de una manera mucho más decidida, ¿no? que antes, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio ahí en Turquía, el estar más alejado de tu lugar y un poquito más a solas con Dios, definitivamente? Pues definitivamente hay soledad. Cuando alguien sale de su país y va a otro lugar, siempre vas a experimentar cierto tipo de soledad. En nuestro caso, nuestros amigos estaban en España. Llegamos a un lugar en donde ni siquiera podíamos hablar el idioma, entonces no podíamos hacer nuevas amistades aquí. En las reuniones en la iglesia ni siquiera entendíamos la predicación, no entendíamos las peticiones de oración, no entendíamos nada porque no conocíamos el idioma, entonces te sientes solo y sientes que no hay una manera de relacionarte con alguien más hasta que vas aprendiendo el idioma y poco a poco y toma tiempo. Pero algo que desde el principio vimos es que si nuestra relación con Dios no está fortalecida en nuestras casas, si nuestra relación con la palabra no es firme, vas a terminar apagándote, porque ya no teníamos una iglesia en donde pudiéramos alimentarnos en nuestro idioma, en donde estamos en reuniones de oración constantes con nuestros compañeros de la iglesia y estamos siendo edificados unos a otros. Aquí, es más, casi no hay cristianos, ¿no? Entonces, algo que sí he visto es, si no te pones y no te metes con Dios, no vas a sobrevivir. Y yo creo que es algo que Dios está enseñando a su iglesia en este tiempo, a que tenemos que cultivar nuestra relación con Dios de una manera fuerte, a buscar la presencia de Dios, a meternos en las escrituras, a estar orando y escuchando y tener tiempos serios y profundos con el Espíritu Santo, porque es lo único que nos va a mantener, lo que va a mantener nuestra fe encendida. Es tan fácil desviarte, es tan fácil apagarse. Entonces, es algo que constantemente tenemos que estar haciendo. A lo mejor no tienes a alguien ahí al lado que está orando por ti, pero tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros. Él quiere convencernos de nuestro pecado, Él quiere consolarnos en nuestro dolor, Él es nuestro compañero en la soledad. Entonces, yo creo que es un tiempo increíble de profundizar en nuestra relación con Dios. Y yo también quiero preguntarles, o sea, España ahora mismo es uno de los países que más ha sufrido en consecuencia de toda esta contingencia mundial y la pandemia mundial. Eh, ¿Cómo es, por ejemplo, a ti, Esteban? O sea, ¿cómo ustedes están? Yo creo que la gente fuera de vuestro grupo, que gente que esté viendo esto, ¿qué es lo que vosotros se está conectando con Dios en este tiempo, no? Hay gente que tiene niños como tú, hay gente que está completamente sola, hay gente que son muchas personas en un departamento. ¿Tú qué les dirías? Bueno, yo no tengo todas las respuestas. Sí puedo quizá decir un poquito mi perspectiva, ¿no? Yo pienso que, número uno, no estábamos preparados para esto.
Entonces yo creo que esto ha cogido a todo el mundo por sorpresa. Ha cogido por sorpresa al que, como tú comentas, tenía una vida de búsqueda de Dios. Ha cogido por sorpresa a la persona que, bueno, comía muy de vez en cuando de la palabra de Dios y se alimentaba solamente de lo que le daban los domingos y quizá un jueves. Y ha cogido también por sorpresa a la persona que andaba despistada. Entonces, a mi parecer, ha habido un primer tramo en el como que mucha gente ha hecho así. Ha habido una caída y de repente muchas personas se han encontrado con su mismo corazón y con lo que sale de aquí y sin la posibilidad de evadirnos, ¿no? De evadirnos en el trabajo, evadirnos en las actividades, evadirnos en una salida, evadirnos con los amigos, evadirnos con un montón de historias, ¿no? Entonces es como que hemos sido llevados a un punto en el que exactamente lo que tú comentabas. Si quieres salir adelante, necesitas conectarte con Dios, necesitas conectarte con tu palabra y necesitas ser totalmente intencional. Mm, Si no eres intencional, parece mentira, ¿no? Que teniendo más tiempo, si no eres exacto. intencional, es como que el ambiente de dejadez te come, ¿no? Entonces yo sí creo que ahora, en las últimas 2 semanas, parece que, por lo que yo veo, ¿no? Que la gente está queriendo activarse más, que la gente está, oye, y también sospecho que hay gente que está buscando a Dios mucho más intensamente. Mm, Entonces, está generando una expectativa en las personas de, oye, Dios está queriendo hacer algo, Dios era verdad, Dios tenía que tratar con nuestro corazón, es verdad, nosotros estábamos totalmente eh, con muchas cosas en la cabeza y habíamos perdido un poco pie, y yo creo que sí, que es exactamente, vamos, lo que tú has dicho, ¿no? Eh, Crea una soledad que aunque haya redes y aunque haya forma de conectar con personas, llega un momento en el que la persona tiene que tomar pasos con Dios. A nivel práctico, pues me imagino que las familias que tienen más niños y más cantidad, pues intentarán sobrellevarlos lo mejor que puedan. Tengo contacto con familias en el trabajo que lo que, bueno, hacen todo lo que se puede inventar y más e intentan salir un poquito adelante. Y me gustaría hacerte una pregunta, un par de preguntas más. Una es cómo llevaste tú el cambio de la realidad que te encontraste en Turquía eh, en relación a las expectativas que tú tenías. Entiendo que tú ibas, me imagino, con una serie de expectativas de cómo Dios iba a hacer las cosas, al igual que me imagino que habrá personas que nos están escuchando que piensan que ahora que salgamos del coronavirus, pues Dios va a hacer A, B, C, y me imagino que cada persona tiene en su mente el cómo van a ser las cosas, ¿no? Y me imagino que cuando tú fuiste también tendrías, como es lógico, tus ideas y por lo visto, según tengo entendido, llegaste y hubo una situación que fue, no sé si fue también un estado de alarma o no fue... sí, pues nosotros veníamos para apoyar a los pastores Bronson, su congregación, y a los 6 meses de que nosotros llegamos, de apenas estábamos instalados, empezando a aprender el idioma, hubo un intento de golpe de Estado aquí en Turquía, lo cual hizo que cambiaran muchísimas leyes en el país. Antes había mucha más libertad para compartir el evangelio en la calle y había bastante más libertad. Después del intento de golpe de Estado se cerraron muchas de esas oportunidades, aunque Dios ha abierto otras. Pero lo más fuerte fue que a los 2 meses de esto, a nuestro pastor lo arrestaron y estuvo 2 años encarcelado. Entonces fue todavía encontrarnos con una nueva soledad, ¿no? Porque nuestro pastor y nuestro líder, el que nos estaba dirigiendo aquí, pues de repente ya no estaba. Entonces nos quedamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Volvemos? La verdad no sabíamos qué hacer, fue un tiempo bastante incierto, unos meses de vamos a orar, no sabíamos cuánto iba a durar. En ese tiempo, pues dices, no se puede estar un mes, 2 meses, 3 meses. Nunca nos íbamos a imaginar que iba a durar 2 años el estar en la cárcel. Pero Dios fue bueno y aunque, claro, fue algo totalmente inesperado, algo que sí hizo fue que esa situación nos llevara a buscar la voluntad de Dios como nunca antes, porque realmente ya no sé qué hacer, no sé qué decisión debo tomar, no sé si debo volver, si debo quedarme, no sabemos absolutamente nada y yo creo que es muy bueno cuando llegamos a ese lugar, cuando los seres humanos
eh, nos damos cuenta que somos absolutamente no sabios y de que nosotros no podemos hacer nada sin Dios, que la Biblia nos lo dice que separados de Cristo nada podemos hacer, pero a veces pensamos que sí podemos hacer cosas, o dentro de nosotros tenemos un plan. Yo pensaba que tenía mucho que aportar y cuando llegué aquí me di cuenta que tengo mucho que aprender y que mi experiencia no sirve de mucho, que realmente lo único que sirve es nuestra relación diaria con Dios. Entonces fue un tiempo que nos llevó a rendirnos, a llorar, a buscar a Dios con lágrimas, a esperar y a seguir, y en la espera, a seguir haciendo lo que ya estábamos haciendo. Creo que es algo que siempre ha sido una guía para nosotros. Si Dios no nos da una nueva palabra, mantenernos en lo que Él nos ha dicho, lo último que Él nos ha dicho, y lo último que Él nos había dicho era venir aquí y traer gente de Latinoamérica y España para servir a iglesias locales aquí en Turquía. Entonces es algo que hemos seguido haciendo durante todos estos años. Nuestro pastor, gracias a Dios, ya hace año y medio salió de la cárcel. Gracias a Dios, las iglesias aquí se han levantado. Nuestra propia iglesia local está en un momento increíble de buscar la presencia de Dios. Desde el año pasado, desde que nuestro pastor salió de la cárcel, literalmente fue como que Dios abrió el cielo y hemos visto que hay muchos más turcos que están teniendo revelación de Jesús, más gente que tiene un hambre genuina por conocer de Cristo, que antes no lo habíamos visto, ¿no? Antes sí había curiosidad o había algo de interés, pero no había un hambre realmente de encontrarse con Dios. Y desde el último año y medio que coincide con la salida de nuestro pastor de la cárcel, Dios está haciendo cosas impresionantes y creemos que se debe a que muchas naciones comenzaron a orar por Turquía. A raíz de que nuestro pastor estuvo en la cárcel, muchos cristianos en todo el mundo se enteraron del caso y muchas iglesias comenzaron a orar por él y por Turquía, no solamente por él y por su familia, sino por Turquía en específico. Entonces, esa ola de oración que se generó en todo el mundo está dando fruto porque la oración tiene poder y algo que podemos crecer en este tiempo es en la oración. Desde donde estamos podemos pasar más tiempo con Dios en oración. A lo mejor dices, no sé muy bien qué orar, pues no importa, tú siéntate en un lugar apartado y escucha a Dios, abre tu Biblia, lee una escritura, empieza a orar según lo que lees, empieza a hablar con Él y poco a poco el Espíritu Santo nos empieza a enseñar cómo orar, porque tampoco sabemos cómo orar, pero Él nos enseña y yo creo que es algo fundamental en estos tiempos, ¿no? De incertidumbre, que fue algo que a nosotros nos sirvió, el meternos en oración y rendirnos. Mm. Me comentabas hace poco tiempo, y con esto vamos terminando, que en esta situación que hay, ya llegamos ahora al presente, ¿no? La situación de confinamiento, estaban pasando algunas cosas en relación al tema de las redes. Me gustaría que nos cuentes un poquito. Pues algo que yo estaba comentando con nuestro equipo aquí es que desde que empezó el confinamiento y la cuarentena, estamos pudiendo alcanzar a más turcos que antes de que se cerrara todo, de que no pudiéramos salir de nuestras casas, porque estamos usando las redes sociales y las herramientas tecnológicas con una intencionalidad mucho más grande. Algo que empezamos a hacer hace unas semanas es pedirle a miembros de la congregación y a miembros de otras congregaciones turcos, cristianos, que compartan sus testimonios en directo, así como esta conversación que estamos teniendo tú y yo, pues lo mismo, pero en turco y compartiendo su testimonio. Y decenas de turcos están conectándose y preguntando, gente que nunca se atrevería a ir a una iglesia porque es sumamente vergonzoso para un musulmán incluso acercarse a una iglesia. Para que un musulmán entre a una iglesia, la verdad es que Dios tiene que haber hecho mucho en su corazón, al menos que quiera pelear, pero mucha gente tiene temor de acercarse por lo que va a decir su familia, porque es algo vergonzoso para ellos relacionarse con cristianos, pero a través de las redes sociales sienten mucha más libertad. Entonces tienen más libertad de preguntar porque a veces ni siquiera ves su rostro o ponen una foto que no es o crean cuentas falsas porque les da miedo, pero hemos visto que muchísima gente está preguntando y está respondiendo. Justo hoy en nuestras cuentas turcas estábamos preguntando a las personas, ¿cuántas personas, o sea, queremos saber si has
si a través de estas conversaciones, de todo lo que estás viendo en lo que estamos compartiendo, has tomado una decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador y arrepentirte, lo cual es una pregunta muy fuerte porque ellos solamente ven a Jesús como un profeta. El decir que Él es Señor y Salvador es algo súper fuerte. Y justo hoy estamos contando, 35 personas han dicho que sí, entonces es algo impresionante. A lo mejor no son grandes números para España o Latinoamérica, pero estamos hablando que en Turquía, que es el país con menor porcentaje de cristianos en el mundo, o sea que es un país de 80 millones y solamente hay 6,000 cristianos en todo el país, que eso es la cantidad de cristianos que hay en una iglesia en Latinoamérica. Aquí en todo un país, decir que 35 personas en estas últimas semanas han tomado un paso de decidir aceptar a Cristo como Señor y Salvador, para nosotros nos llena de gozo, y estamos aprovechando este tiempo para seguir proclamando el mensaje de la cruz. Algo que Dios ha puesto en nuestro corazón es que debemos proclamarlo siempre, aunque no podamos salir de nuestra casa. Busca maneras, escríbele a alguien por WhatsApp, sube versículos en Instagram, llama a alguien por teléfono, cuéntale lo que Jesucristo hizo en la cruz, porque ese es el mensaje más importante que nosotros tenemos. No hay ningún otro mensaje más importante que el mensaje de la cruz. Podemos hablar de cosas importantes, pero lo que sobrepasa cualquier cosa de las que podamos hablar es que Dios vino a morir por nosotros y resucitó, y tenemos esperanza y no tenemos por qué vivir en temor. Podemos entregarle todo a Él y Él quiere darnos una nueva vida. Entonces, pedirle a Dios que use nuestra boca, nuestros dedos, nuestros mensajes en este tiempo para que su mensaje salga a las naciones. Entonces, es algo que podemos hacer. Yo creo que ahora las redes sociales están permitiendo que las iglesias puedan transmitir como nunca antes. Iglesias que antes no transmitían públicamente, ahora lo están haciendo. Se están compartiendo mensajes continuamente, y yo oro que no cristianos se encuentren con esto. Y oro que gente que nunca había ido a una iglesia pueda ver que un amigo suyo compartió y Dios les hable a través de ese mensaje, ¿no? Entonces, yo creo que Dios nos está dando una oportunidad increíble, y además, después de toda esta situación, el mundo está siendo sacudido y Dios está arrancando nuestra comodidad, y como decías antes, nuestro corazón está siendo expuesto. ¿Qué es lo que verdaderamente hay en nuestros corazones? Por fin está saliendo a la luz, y es el mejor momento para compartir. Bueno, Mau, pues muchas gracias por este tiempo con nosotros, pero antes de terminar, sí que me gustaría que pudieras orar por nosotros, ya un poco más a nivel de jóvenes de Getsemaní, y quizá cualquier persona que nos esté escuchando en esta tarde que es creyente, en torno a este último punto que acabas de comentar. Quizá hay entre nosotros personas que están ya activándose con el tema de las redes, pero me gustaría orar por por las personas que Dios está empezando a poner inquietud en los últimos días con el tema de usar las redes para alcanzar y para ganar a otras personas, o incluso alguno de los jóvenes que nos esté escuchando que quiere hacerlo, pero está luchando con el temor y está teniendo una batalla, pero que quiere. Si pudieras orar para que Dios active en nosotros como grupo y en cada persona que quiera en esta tarde y diga, yo quiero, Señor, úsame a mí, para que Dios empiece a activarnos de una manera mucho más renovada en cuanto al alcance de los perdidos a través de las redes. Pues, Señor, pedimos que llenes nuestra boca con tu palabra. Padre, yo te pido por Getsemaní, Señor, por los jóvenes de Andalucía, por las iglesias Getsemaní, Señor, y por cada persona que está viendo aquí. Te pido que nos des de nuevo, Espíritu Santo. Si tú no nos das de nuevo, nosotros no vamos a compartir. Si tú no nos llenas con tu Espíritu, nosotros no vamos a poder dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas y de lo que tú has hecho por la humanidad. Y yo te pido que nos llenes. Anhelamos más de tu presencia, anhelamos más de tu Espíritu. Te pido que hoy nos llenes, Señor. Te pido que tu fuego arde en nosotros, que sea tan fuerte que no podamos callar, Jesús.
Yo sé que tú nos vas a guiar a todos los detalles del cómo, pero lo más importante es que tu fuego arda en nuestras vidas, Señor. Te pido que nos enciendas, te pido por aquellos que están apagados en este momento, aquellos que sienten que no tienen nada que dar, que no tienen nada que decir. Te pido que ellos puedan ver que es cierto, pero que tú sí tienes algo que decir y que tú quieres usarnos a nosotros, hombres y mujeres débiles, para mostrarle al mundo tu amor. Y tú quieres llenar nuestra boca, quieres darnos esta denuedo y este poder para testificar. Jesús, tú viniste a bautizarnos con tu Espíritu Santo y con fuego. Y es lo que te pido para nuestra generación, Señor. Te pido que nos llenes de tu presencia, que nos sumerjas en tu espíritu, que estemos rebosando de ti, Señor, que no podamos hacer otra cosa más que hablar este mensaje que tú has decidido usar para alcanzar a las personas. Tú decidiste usar la locura de la predicación para salvar al mundo. Y te pido que nos uses, Padre. Te pido también que atraigas a la gente a páginas cristianas, que atraigas a la gente que nos des citas divinas. Hazlo como tú quieras, Señor, pero te pedimos por citas divinas en este tiempo. Parece algo ilógico pedir que haya citas divinas cuando no podemos salir de nuestras casas, pero tú eres el rey de lo imposible y tú haces cosas maravillosas. Y yo te pido que en este tiempo tú nos conectes con gente que necesita escuchar el mensaje y que uses a cada joven para hacerlo. En el nombre de Jesús yo los bendigo. En el nombre de Jesús pedimos que venga salvación a España. Pedimos que venga este tiempo de avivamiento sobre España y que tu Espíritu Santo convenza a las personas de pecado, de justicia, de juicio, y que venga un despertar de arrepentimiento vidas, sobre nuestras familias, sobre este país, Señor, y sobre las naciones. Pido en tu nombre. Amén.